Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Gerardo, pues bienvenido a esta entrevista de Automotive Talks. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gerardo González, director regional de American Industries en Guanajuato. ¿Cómo estás? Bienvenido. Franco, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Siempre es interesante pues platicar y compartir puntos de vista, ¿no? Sobre los retos, qué oportunidades tenemos como país, como industria, en fin. Gracias a ti y estoy seguro que será una plática muy interesante. Definitivamente, Gerardo. ¿Por qué no empiezas platicándonos sobre un concepto que ha estado haciendo mucho ruido en los últimos años, que es el del nearshoring, y en donde cada vez lo vemos más tangibilizado en las inversiones de nuestro país? ¿Qué es esto del nearshoring? ¿De dónde viene y qué lo está empujando? Sí, mira, buena pregunta, Franco, y como bien dices, creo que el término de moda, ¿no? En el medio industrial, por así decirlo. Para tratar de ponerlo en palabras sencillas, Franco, esto del nearshoring no es otra cosa más que una relocalización de empresas que están en otros países, tratando de que se vengan a Norteamérica, específicamente a México en nuestro caso, marcadamente, sobre todo, con empresas asiáticas y particularmente, obviamente, chinas. Por cierto, hay que decirlo, Franco, no es nuevo, ¿eh? No es que sea una actividad nueva o algo que el mundo no conocía. Siempre ha estado ahí, es simplemente que en los últimos meses ha venido como que tomando un ímpetu mucho más fuerte y mucho de la explicación detrás del nearshoring es precisamente para todas estas empresas, pues tratar de ser más competitivas en términos de logística y de costo al establecer sus centros de proveeduría en México, en este caso pensando en proveer precisamente Estados Unidos y Canadá. No es lo mismo por obvias razones el tener empresas localizadas a miles de kilómetros de distancia, como en este caso es Asia o China, a tenerlas en México con todos los beneficios logísticos, de tiempo, de costo, etcétera, que eso implica. Entonces, eso el nearshoring es eso, que empresas que ya están hoy por hoy instaladas en Asia puedan replantearse la posibilidad de mejor instalarse en Norteamérica, específicamente en México, o bien empresas que están en la fase apenas de planeación o de previsión de decir, bueno, vamos a poner una operación en Asia, a ver, pensémoslo un poco más y mejor pongámosla, en este caso en Norteamérica o en México, ¿no? Es un concepto que mucho detonado a raíz de la reciente firma hace apenas un par de años del TEMEC, mucho del aprovechamiento de los aranceles o de entrar con aranceles preferenciales a Estados Unidos, no hay otra manera más que tengas contenido local y la única manera de lograr el contenido local es precisamente a través del establecimiento de una planta de manufactura en esta región. Entonces, en palabras sencillas, es esto el nearshoring y lo que viene es el reto de cómo aprovechar esta oleada, que seguramente es parte de lo que vamos a estar platicando en esta charla, ¿no? Y siguiendo con todo este efecto en donde estas empresas asiáticas, chinas, vienen a México, de repente vemos que no necesariamente todas son empresas muy grandes, sino que algunas pueden ser pymes que están buscando hacer partnerships con algunos Tier 2, Tier 3, en sentido de que tal vez para ellos es un poco complicado o no es tan sencillo decidir poner una planta y ya está, sino que buscan estos partnerships con los Tier 2. ¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo le hacen precisamente estas empresas para buscar compartir temas de manufactura, temas de operación con empresas que ya están acá? Porque no necesariamente existe el capital de sobra para poder empezar a poner plantas tan en el corto plazo o mediano plazo. Sí, Franco, tienes toda la razón. Efectivamente, dentro de esta ola del nearshoring, vemos llegar desde empresas Tier 1, monstruos gigantescos de empresas que tienen decenas de plantas en todo el mundo,
Efectivamente, pasando por Tier 1, Tier 2, Tier 3, empresas relativamente pequeñas, ¿no? Nosotros mismos dentro de nuestra cartera de clientes le damos servicio a empresas literalmente de todos los sectores industriales, de todos los países, de todos los tamaños. Te puedo decir que, por ejemplo, American Industries tiene dentro de su base de clientes empresas que emplean desde una persona en pequeños centros de distribución hasta empresas que emplean a más de 2,000 personas en grandes centros de manufactura. Y efectivamente, como bien dices, esto del reto de instalar una operación en un nuevo país te puedo decir que es complejo tanto para la empresa grande como para la pequeña. Eso es un proceso que implica un reto muy fuerte y si me permitas, esto me lleva un poco a comentarte cómo precisamente American Industries ayuda en ese proceso de facilitación para esa llegada de empresas extranjeras, sobre todo, como bien dices, a las empresas pequeñas que dicen, bueno, me interesa estar en México, quiero estar en México, es más, necesito estar en México porque mi mismo cliente me lo está pidiendo, pero ¿cómo le hago en ese proceso? ¿Cómo llego a México? ¿Sí? ¿Cómo pongo una empresa en México y cómo la constituye y cumple con todos los requerimientos? Bueno, es gran parte precisamente de lo que hacemos, Franco, en American Industries. Si te pudiera decir en palabras sencillas, la misión, el mission statement de American Industries es básicamente eso, es facilitar la llegada de empresas extranjeras a México y consolidar la operación de esas operaciones en México. Nosotros lo que hacemos es, damos todos los servicios administrativos para esas empresas de manufactura o de distribución que llegan a México. Ellos se preocupan por su core business, por lo que saben hacer, que es la manufactura de su producto, sea el producto que sea para la industria que sea. Ese es el concepto detrás del esquema del shelter. Tú le dices a la empresa extranjera, tú vente, preocúpate por lo que sabes hacer, en lo que eres experto, y déjame, yo te ayudo, yo American Industries, en el proceso de lo que no sabes hacer. Y lo que no sabes hacer o que te resulta más complejo es precisamente familiarizarte con todo el entorno de negocios en México, regulaciones laborales, ambientales, cumplimiento aduanal, permisos, licencias, contratación de personas, cumplimiento de las leyes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta, que es un poco lo que tú planteabas, es bueno, ¿cómo para estas empresas que buscan este tipo de asociaciones o partnerships, sobre todo empresas pequeñas, familiares, medianas, ahí es donde precisamente entra en juego en gran medida el esquema del shelter como el que da American Industries. Es precisamente ese nuestro motivo de existir, es este Partnership for Success, como nosotros mismos le llamamos, es esta sociedad para lograr el éxito, en donde tu empresa extranjera vente, precisamente a lo mejor tienes un tamaño pequeño, que por tu cuenta sería muy difícil establecer una nueva operación en México y una curva de aprendizaje muy larga, pero yo América, precisamente para ayudarte en ese proceso en donde funciono como tu socio estratégico y te voy llevando de la mano con todo lo que necesitas para establecerte en México. Oye, y siguiendo con todo ese acompañamiento que le dan precisamente a estas empresas que buscan estas oportunidades de negocio regionales, hemos visto cómo sí, en efecto, hay empresas que hacen este servicio del sheltering como parte de sus movimientos, pero también hay otras empresas que no lo hacen, ¿no? Hay otras empresas que dicen, voy y yo ya tengo un plan y a ver cómo me va y empiezan a enfrentarse a distintos retos. Cuéntanos, pues, precisamente ¿cuáles son estos retos a los que se empiezan a enfrentar estas empresas que no deciden tener un aliado como ustedes para su proceso de llegada de soft landing a México? Y por ahí también si nos podrías contar algunos casos de éxito, mejor. Claro, sí, claro, Franco. Mira, tienes toda la razón. Hay de todo hay, ¿no? Hay empresas que por política corporativa, por decisión propia, bueno, deciden llegar por su propia cuenta y por supuesto es válido, ¿no? Por cierto, si me dejas hacer un paréntesis, aún en esos casos, de hecho, muchos de nuestros clientes crean su propia empresa en México e igualmente les damos el servicio administrativo que te platicé, es decir, todo ese acompañamiento administrativo en donde no nos metemos a temas de producción, ingeniería, mantenimiento, desarrollo, que eso es el área de conocimiento de la empresa que está llegando, pero aún así damos todo el servicio administrativo, ya sea bajo la figura del shelter puro, es decir, en donde el cliente trabaja bajo la estructura legal de American Industries, o bien bajo su propia entidad, creando ellos una empresa en México. Ahora,
de los retos que planteas, pues es una pregunta muy interesante porque efectivamente estamos pasando una etapa de muchos riesgos en cuanto a cumplimiento de muchas legislaciones y reglamentos nuevos que han surgido en todas las áreas. Seguramente lo has visto en los meses y años anteriores, en los años recientes, por ejemplo, en temas laborales, ¿no? Hay muchos temas nuevos que hasta hace un par de años no existían, en donde ya debes de cumplir con proveedores para ciertos servicios especializados que tienen que estar dados de alta en un registro especializado de proveedores. Ese era un tema que, por ejemplo, para muchas empresas nuevas que llegan, es un requerimiento nuevo que no existía y con el que sí o sí debes de cumplir, ¿no? Requerimientos, por supuesto, en temas fiscales, en temas aduanales. Cada vez son más los requisitos que se piden para todo este tema de cumplimiento en materia aduanal y de comercio exterior. Y ahí es donde precisamente entra en juego, insisto, un aliado estratégico como lo puede ser American Industries. Pero regresando a tu pregunta central de los retos, sí, hay definitivamente muchos retos que debes de cumplir tanto de manera interna como también como requisito de tus clientes. Ya hoy por hoy, Franco, por ejemplo, y este tema de sustentabilidad, ¿no? Que antes era como algo opcional, antes sonaba como algo bonito que podías adicionar a tu proceso y decir, bueno, yo soy una empresa sustentable y hago este tipo de procesos. Ya hoy por hoy te diría que casi es un requisito. Nosotros lo vemos con muchos de nuestros clientes, en donde a su vez a los clientes de nuestros clientes, es decir, por ejemplo, armadoras automotrices, ya tú para instalar un proceso de manufactura tienes que cumplir con muchos temas de sustentabilidad. Entonces, yo te diría que hoy por hoy el nombre del juego no es tanto si te decides implementar o no algunos esquemas o algunos procesos, es que ya lo tienes que hacer, ¿no? Ya es una opción, es como antes veíamos esto de los ISOs como un plus y ya hoy por hoy es prácticamente un requisito. Bueno, creo que el tema de sustentabilidad así lo va a tener que hacer. Entonces, regresando otra vez a tu pregunta, inicio, son muchos los retos en temas laborales, aduanas, fiscales, de cumplimiento de regulaciones, en temas ambientales, de sustentabilidad, etcétera, en donde efectivamente, pues sí, la empresa que llega, ya sea con un shelter o sin un shelter, es muy conveniente que antes de venir a México se entere y se informe de manera muy integral de qué es con todo eso que tiene que cumplir para tener entonces una operación exitosa. Oye, y siguiendo con ese tema que me pone sobre la mesa, que es el de la sustentabilidad, definitivamente se está volviendo un criterio muy importante para las empresas que están buscando hacer negocio o instalar sus operaciones para cumplir con estas metas tan agresivas que tienen algunas OEMs y algunos Tier 1. Y en ese sentido hay que preparar los terrenos para que las empresas puedan acceder a energía de bajo costo, a energía limpia. ¿Cómo le va a México en ese sentido y qué retos están teniendo estos industriales que quieren venir a México, pero que necesitan acceder a energía limpia? Bueno, de entrada, energía que esté disponible, pensando en que nuestras redes de transmisión están saturadas. ¿Cómo nos está yendo en ese sentido y qué hacemos para poder blindarnos en ese sentido? Sí, Franco, pues ese es todo un tema que como sabes, todo mundo tenemos que participar desde nuestra trinchera. Obviamente es un tema de regulación federal, de gobierno federal, en donde tienen que estar dadas las condiciones para, como tú bien dices, que haya una infraestructura suficiente y vasta para poder proveer de la energía que toda la industria necesita. Y aquí la recomendación que nosotros como American Industry siempre hacemos, y de hecho es una recomendación que nosotros mismos tenemos que implementar en nuestros propios parques, porque, por cierto, Franco, abriendo también un paréntesis muy rápido, American Industries, por ejemplo, tenemos más de 1.8 millones de metros cuadrados desarrollados, tenemos 17 parques industriales en todo el país. El más reciente se inauguró apenas la primera piedra hace unos pocos días, un par de semanas en Chihuahua. Entonces, una variable, como te puedes imaginar, de muchísima importancia para nuestros propios parques de American Industries, como para cualquier otro desarrollador que piense en instalar un nuevo parque industrial o empresas que lleguen a México, efectivamente, una de las principales variables es la disponibilidad de energía. Nosotros lo que le recomendamos mucho siempre a nuestros clientes, y de hecho es un proceso en el que nosotros los apoyamos, es antes que decidas por dónde, haz un análisis muy integral de cuál es la capacidad de energía en las diferentes opciones que estás analizando como posible punto de instalación de tu empresa. A ver, el parque
en el que te piensas instalar cuenta o no con la energía suficiente, qué opciones de energía tiene ese parque. Hay algunos parques aquí, por ejemplo, en Guanajuato, en donde existen alternativas de proveeduría de energía. Entonces, si tienes eso, pues bueno, obviamente es un plus. Hay parques que efectivamente están mucho más limitados en su capacidad de disponibilidad de energía. Hay otros que están un poquito más sobrados. Y también lo que muchas veces le pedimos a las empresas, Franco, es que hagan un análisis muy a conciencia de la capacidad real que van a necesitar de energía. Lo hemos visto en ocasiones anteriores, en donde quizá el cliente hace una estimación un poquito sobrepasada de lo que es la capacidad de energía que va a estar necesitando, y resulta que a veces sobre el transcurso de los años no se utiliza ese 100% de capacidad. Entonces, eso nos ayuda a todos como país, como propia empresa, porque no estás apartando, por así decirlo, KVAs o capacidad energética que el día de mañana no estás utilizando, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta de manera muy puntual, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, por lo menos desde la trinchera de American Industries es tratando de que aquellos lugares donde desarrollamos nuestros parques industriales no nos enfrentemos con ese problema y haya la capacidad de energía suficiente para precisamente poder aterrizar empresas. Pero como te decía, la labor pues va mucho más allá. Obviamente es un tema que requiere de mucha inversión por parte del gobierno federal, de mucha planeación por parte de los estados, de saber seleccionar adecuadamente el punto de instalación de un parque industrial y todo ese conocimiento o recomendaciones luego dárselas a los prospectos que están pensando en venir a México. Excelente, Gerardo. Y siguiendo con este tema del nearshoring, hemos visto, bueno, cómo la región del norte ha tenido un protagonismo importante, muchos casos de éxito que se han suscitado por allá en Nuevo León. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo le hacemos también para que en otras regiones seamos también protagónicos en el tema del nearshoring y también escuchar de su lado, bueno, qué inquietudes han visto por parte de sus clientes que quieren venir invertir a México? Hemos visto que la industria automotriz ha sido protagónica, pero cuéntanos qué otras industrias también están buscando invertir aquí en nuestra región. Muy buena pregunta, Franco, y tienes toda la razón. Hay algunas, y esto es cíclico, es normal. Hay algunas regiones que a veces hay un interés muy notorio, ¿no? Por establecerse en una región, pero luego empieza a haber complicaciones como falta de mano de obra o encarecimiento de la tierra, y entonces se empieza a migrar a otras regiones. Yo te diría que en general a todas las regiones está llegando esta oleada, por así decirlo, del nearshoring. Yo hablándote específicamente de la trinchera que me toca aquí en el centro de México, específicamente en Guanajuato, estamos también viendo pues mucho interés de muchas empresas marcadamente automotriz por la industria que está desarrollada aquí en el Bajío, que mucho tiene que ver con la automotriz, pero con una migración muy interesante, Franco, porque como bien sabes, ya mucho de la tendencia de los vehículos a combustión interna, pues va a empezar a migrar paulatinamente a los vehículos eléctricos. Y por lo tanto, muchos de los prospectos que estamos viendo llegar van precisamente en ese sentido. Sin ir más lejos, te doy un caso de éxito de que preguntabas hace rato de ejemplos de caso de éxito. Acabamos de aterrizar hace unos poquitos meses un nuevo cliente bajo tanto el esquema de Shelter como también ocupando una de nuestras naves aquí en la ciudad de León, en donde precisamente están inmersos 100% en esto de la tendencia de los vehículos eléctricos. Ellos van a proveer unas partes y componentes para los vehículos de reparto de Amazon, que el 100% de esa flotilla de repartos de Amazon son vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, de manera directa o indirecta, ya empezamos a ver así como mucha reconversión, tanto de empresas ya existentes que tienen procesos tradicionales de manufactura para reconvertirlos a productos o partes para vehículos eléctricos, como la nueva llegada de empresas enfocadas mucho a ese sector. Pero también, Franco, estamos viendo llegada pues, de muchos prospectos en el sector aeroespacial, de agroindustria, sector médico. Aquí mismo en Guanajuato tenemos una empresa de distribución de productos médicos muy importante, de las más importantes del mundo. Entonces, te diría que sí está muy diversificado en cuanto a la llegada de los diferentes sectores industriales que tienen interés en venir a México. Oye, y hay un tema muy interesante en esto del nearshoring, en donde
se busca no nada más traer esta inversión de nearshoring enfocada a la mano de obra, la cual es muy importante y que ha sido muy valiosa para que México se posicione como un hub industrial, pero también de repente se busca que el nearshoring sea un tanto selectivo en sentido de que las empresas no nada más traigan centros de mano de obra que sí son muy importantes, pero que también traigan estos hubs de R&D, estos centros de diseño, de donde se produce tecnología y en donde México tiene ya los ingenieros para poder ser parte de la conversación tecnológica mundial. ¿Cómo le hacemos también para atraer a la industria del desarrollo tecnológico como parte del efecto del nearshoring a nuestro país? Sí, Franco, puras preguntas buenas, ¿eh? Felicidades. Este, y me gusta mucho la pregunta porque empata perfecto con un ejemplo que te quiero dar y con cómo podemos hacer esa migración a esos procesos de mayor valor agregado. Hablabas al principio de que tradicionalmente se pensaba en México en eso, ¿no? Como un centro de bajo costo en mano de obra y ese es el motivo principal por el que estoy en México. Bueno, afortunadamente ya no es tanto así. Digo, no podemos ocultarlo, por supuesto, seguimos siendo pues más baratos, por así decirlo, en el costo de mano de obra comparado contra Estados Unidos o Canadá, por supuesto que es así, pero ya los diferenciales contra otras regiones ya tampoco son tanto como solía ser hace unos años. Y lo más importante, ya en realidad muchas empresas cuando se instalan en México, más que pensando en la variable del costo de mano de obra, es pensando en la productividad de la mano de obra mexicana, de la calidad de la, obra, de la mano de obra mexicana. Te doy un ejemplo muy concreto. Uno de nuestros clientes más grandes que tenemos en American Industry es una empresa canadiense, automotriz. Ya llevan aproximadamente 10 años aquí en México, los 10 años como clientes de nosotros. Ellos tienen 37, si mal no recuerdo, 38 plantas de manufactura en todo el mundo. Le proveen prácticamente a todas las armadoras, a General Motors, a Ford, a Toyota, en fin, a todas las armadoras. Y lo que generalmente siempre ellos ponderan y presumen mucho es que su planta más productiva, su planta que generalmente gana el premio de proveedor del año para varios OEMs o armadoras, es precisamente una planta que tienen aquí en Silao de manufactura, casi 350 empleados. Entonces, eso te habla mucho cuando te pones a comparar con una empresa que tiene plantas en Sudáfrica, en China, en Tailandia, en Canadá, en Estados Unidos. Es donde dices, bueno, no todo es el costo, ¿no? También hay un componente muy de valor agregado muy importante en cuanto a la calidad de obra, a la calidad de la mano de obra mexicana. Y eso es algo que luego se va permeando y se corre la voz, porque cuando tú te riges solamente por el tema costo, en realidad estás sobre un hilo muy delgadito, porque el día de mañana que hay otro centro de manufactura, otro país con un costo más bajo, pues inmediatamente van a migrar. Pero cuando le agregas ese valor de productividad, de competitividad, es cuando ya cambias totalmente las reglas del juego. Ahora, yendo a la segunda parte que comentabas, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ese es el gran reto que tiene en general México como país, ya no digamos una región específica, ¿no? Si Guanajuato, Monterrey, el norte, el centro, como países, ¿cómo aportamos mayor valor agregado? ¿Cómo logramos que la mayor parte del valor de la cadena de suministro, que es la generación de conocimiento, la creación de patentes, se quede en México? Aquí, por ejemplo, el gobernador aquí en Guanajuato lleva ya un par de años enfatizando mucho este proceso del brinco de la manufactura a la mentefactura, ¿no? Porque en realidad es donde se queda la mayor parte de la riqueza, en el sentido bien entendido de la palabra, y donde generas mayor creación de valor. No tanto en el proceso manual, que eso siempre va a ser necesario, pero cómo logramos que nuestros chavos, que nuestros ingenieros, que nuestras universidades generen eso, ¿no? Estudiantes que más bien diseñen las partes y componentes y no nada más que ensamblen las partes y componentes, que seamos los generadores de patentes. Entonces, ¿cómo lograrlo, Franco? Es todo un círculo virtuoso que se tiene que generar. Es desde políticas públicas del gobierno federal, las universidades, obviamente aquí las universidades juegan un rol importantísimo en tratar de ir incorporando esas carreras y esos desarrollos de conocimiento que le permitan precisamente a los estudiantes desarrollar esas capacidades para que el día de mañana que salgan tengan los conocimientos, las habilidades y las herramientas precisamente para detonar ese conocimiento y para desarrollar esas patentes y para innovar esos procesos. Las empresas es también muy importante porque
podemos tener la inversión federal, podemos tener las universidades, pero si el chavo cuando egresa no tienen dónde aplicar ese conocimiento, pues entonces también es un proceso desperdiciado. Y por supuesto, el propio estudiante que tenga esa motivación de innovar, de aprender, de generar valor a través de esa generación de nuevos conocimientos o de nuevas patentes. Entonces yo te diría que es como una pata que tiene cuatro mesas, todas igual como una mesa que tiene cuatro patas, perdón, todas igual de importantes. Tanto la inversión en recursos que es indispensable, no puede esto concretarse si no hay un gobierno que le invierta a eso, ¿no? Y gobierno me refiero en todos los ámbitos, federal, estatal, municipal. No puedes lograrlo si no tienes un entorno de universidad y de generación de conocimiento que te lleve a eso, si no tienes a las propias empresas dispuestas a invertirle a eso para que las personas que lleguen a trabajar desarrollen ese conocimiento y los propios estudiantes que estén dispuestos a hacerlo. Oye, y siguiendo con este tema del talento, del capital humano, ¿dónde ustedes identifican que están los valores agregados que ustedes les dan a sus clientes en sentido en que también se vuelve esto un criterio importante en una empresa al momento de revisar cómo está la mano de obra en nuestro país? Sabemos que está calificada, pero ya nos está pasando un poquito como en Estados Unidos y Canadá, que no necesariamente hay tanta mano de obra disponible y algunas empresas tienen estos retos de rotación en su base operativa. Luego está el tema de los contratos colectivos, todos los cambios que trajo el TEMEC. En este sentido, ¿cuáles son estos retos a los que a los que se enfrentan estas empresas? Y ahí precisamente, ¿cómo le van ustedes dando un acompañamiento complementario a los clientes? Sí, es otro más de los muchos retos que estamos viendo actualmente y tienes razón, cada vez es más complicado lograr esa baja rotación porque efectivamente es un reto cada vez mayor. Lo que hacemos nosotros de la parte de American Industries es tratar de diseñar para nuestros clientes un paquete muy competitivo que va mucho más allá meramente del salario, Franco, o de los beneficios monetarios. Ya hoy por hoy, seguramente has escuchado el concepto mucho de esto del salario emocional, ¿no? En donde ya tienes que compaginar muy bien también los intereses de las nuevas generaciones de egresados que van saliendo, en donde todo como en la vida va cambiando, ¿no? No son los mismos las prácticas laborales que tenían nuestros papás o nuestros abuelos con la generación que me tocó a mí, con las nuevas generaciones de alguien que hoy por hoy está egresando a la universidad. Son expectativas diferentes, son gustos diferentes, son ideas diferentes de ver el mundo laboral y como empresa te tienes que ir adaptando a eso. Entonces, ¿cómo lograr eso y hacerte competitivo? Eso, diseñando un paquete muy integral, decir, bueno, obviamente tienes que ser competitivo con lo que está ofreciendo el mercado. Eso, pues por supuesto es obvio, ¿no? Difícilmente vas a tener una rotación baja si tanto en tus salarios como en tus beneficios básicos como en tus beneficios adicionales te quedas muy lejos de lo que está ofreciendo el mercado. Quizá puedes captar a alguien, pero retenerlo va a ser muy difícil porque pues a las primeras de cambio va a escoger una opción mejor. Pero lo que también hemos visto es que muchas veces, una vez cumpliendo eso, en donde eres más medianamente competitivo con salarios y con beneficios, entra, te digo, en juego todo esto del salario emocional, de cómo complementar con estas actividades, con eventos sociales, con actividades que complementan, digamos, tu vida de otra manera y no solamente trabajo, trabajo, trabajo y salario, salario, salario. ¿Cómo logras esto? ¿No? Entonces, eso es parte precisamente de las recomendaciones que nosotros le hacemos a nuestros clientes cuando estamos en el proceso de negociación con una empresa extranjera. Lo primero que tenemos que hacer es eso, tal cual lo que tú estás diciendo, concientizarlos de cómo es el ambiente laboral en México y cómo mantenerte competitivo. Y después diseñarles un paquete muy a la medida en base a la región que se quieren establecer. Eso también es muy importante, Franco, porque no son las mismas condiciones laborales en la frontera, no sé, en un Tijuana, en un Ciudad Juárez, como lo es quizá en Monterrey, o en Guadalajara, o en Silao, en Guanajuato, o en un lugar netamente urbano, o en un lugar más apartado, entre una zona urbana y más agrícola. En fin, tienes que saber medir muy bien contra qué tipo de industria vas a estar compitiendo, si es una industria más tradicional, más local, o si es una industria más aeroespacial, automotriz, etcétera, con diferentes prestaciones. En fin, yo te diría que es, para tratar de hacer la respuesta sencilla, es toda una amalgama, toda una serie de variables que tienes que poner en la licuadora y te sale una recomendación muy específica para el cliente que creo que es parte
atributos de American Industries, el tener esa capacidad de diseñarle a nuestros clientes para la zona que se va a instalar un paquete competitivo de salario, de beneficios, de salario emocional, para que sean una empresa atractiva para las nuevas generaciones y sobre todo, insisto, con capacidad de retención, que creo que hoy por hoy ese es el gran reto que las empresas enfrentan en México, no solo cómo atraer talento, sino cómo lo retienes. Excelente, Gerardo. Oye, nos comentabas hace un momento sobre esta oferta que ustedes tienen en cuanto a servicios de parques industriales para todo lo que estamos viendo en el efecto del nearshoring, que si bien, como mencionabas, no es un efecto nuevo, pero también es un efecto que ahorita se está cada vez tangibilizando más. ¿Esto qué se ha significado para ustedes comercialmente hablando en temas de innovar en diferentes servicios, en diferenciarse? ¿Qué significa todas estas oportunidades de nearshoring para el portafolio que trabajan ustedes en cuanto a temas de producto y servicio? Sí, gracias, Franco. Buena pregunta. Y pues mira, yo diría que hoy por hoy el nombre del juego en todas las empresas y American Industries no es la excepción, es eso. ¿Cómo te haces atractivo para el cliente extranjero o la empresa extranjera que necesita establecerse en México? Y lo dices perfecto, es bueno, ok, ahí está la oportunidad externa que es esta oleada del nearshoring. Ahora en American Industries, ¿cómo lo aprovechamos? Y yo te diría que es una serie de procesos. Primero es mucha de nuestra actividad, de hecho, Franco, de prospección la hacemos por obvias razones fuera de México. Entonces, desde ahí nace el proceso. Bueno, a ver, ¿cómo identificamos de qué países está llegando la mayoría de los clientes que están llegando? ¿De qué sectores industriales? ¿Qué tipo de eventos asistir? ¿Qué tipo de actividades de promoción, ya sea virtual o presencial, hacemos? ¿Cómo nos publicitamos? ¿Cómo le hacemos saber que tenemos ese servicio? Mucho, por ejemplo, en la parte promoción o comercial que hacemos, Frank, nosotros organizamos seminarios fuera de México en donde invitamos empresas extranjeras que están apenas empezando a contemplar la posibilidad de instalarse en México. Vamos y les damos toda una serie de pláticas, no solamente enfocadas al servicio de American Industries, sino en general como contexto de México. Oye, ¿por qué te conviene irte a México? ¿Por qué te sería competitivo establecerte en México? ¿Cuáles son los beneficios de establecerte en México? Y luego, bueno, por supuesto les decimos cómo en ese proceso de venirte a México, yo, American Industries, te puedo ayudar. En esta cuestión de cómo ser innovadores, pues bueno, es algo en lo que American Industries, la verdad, invierte mucho tiempo, dinero y esfuerzo, le apostamos mucho recurso a tratar de mantenernos en un constante estatus de innovación, tanto en nuestras plataformas tecnológicas, en las maneras que nos comunicamos con el cliente, incluso también al interior con nuestros colaboradores para tratar de hacer los procesos más sencillos, la interacción a las interfaces con nuestros clientes, en fin, es toda una apuesta tanto de recurso como de tiempo y en sistemas tecnológicos para eso, para mantenerte como una opción interesante y competitiva y sobre todo que le aportes valor agregado al cliente. Entonces, tratando de contestar la pregunta en concreto, yo diría que esta innovación pasa por todas las áreas de American Industries, tanto las áreas de prospección, de comercialización, de irle a hacer extensivo al conocimiento del cliente de que existimos y cómo los podemos ayudar en ese proceso, ya que están instalados, a hacer una interacción más fácil en la prestación de nuestros servicios, en la manera en que pueden acceder remotamente a verificar sus indicadores, en la manera en que reporteamos esos indicadores a nuestros clientes, porque pues no hay de otra manera, Franco. Ya hoy por hoy el que no se mantenga a la vanguardia en cuanto a procesos de innovación, tanto en herramientas digitales, en promoción, en comunicación, pues simplemente te vas a quedar fuera de la jugada, ¿no? Excelente, Gerardo. Oye, y un poquito para ir terminando, quisiera que nos compartieras sobre tu visión en cuanto al panorama económico en el cual estamos viviendo hoy, ahora en este 2023. Se acerca ya la segunda mitad del año y bueno, parece que desde que empezó la pandemia cada año se escucha que si la recesión de este año y de la que sigue, y de que el que sigue, y de que el que sigue, y que si va a haber inflación o no va a haber inflación, etcétera. Se escuchan varios cambios geopolíticos, tensiones económicas en algunas regiones
Y de este lado de México, pues estamos escuchando afortunadamente mucho esta oportunidad del nearshoring. En cuanto a estas variables que se escuchan externas, que si hay movimiento económico o no lo hay, y dentro de lo que se escucha en México, ¿cuál es tu lectura sobre el panorama económico que vamos a estar viviendo internamente y luego también aquellas variables a las que hay que prestar atención? Sí, Franco, pues mira, tienes toda la razón y no podemos ocultarlo, ¿no? Efectivamente es un entorno retador, por decirlo menos, con muchas variables, como bien dices, de carácter macroeconómico, de carácter geopolítico, la situación Rusia-Ucrania, el aumento, incluso apenas muy reciente, hace unos días, nuevamente de la Fed en Estados Unidos, subiendo 0.25. Nunca en los últimos más de 20, por lo menos 20 años, las tasas de interés de referencia del Banco Central en Estados Unidos habían estado tan altas, y luego todo lo que ello deriva en cascada, porque generalmente subiendo allá, suben aquí, se encarecen los préstamos, en fin, es el entorno político en México que tampoco podemos dejarlo de lado, digo, sin entrar en temas políticos, pero sabemos que estamos ya a unos pocos meses de que empiece la carrera electoral, ¿no? Y eso obviamente, pues bueno, generalmente también tensa un poco las cosas y en fin. Entonces, efectivamente, pareciera ser que como que hay muchas variables que meten cierta tensión o cierta, por lo menos, incertidumbre, ¿no? En lo que pueda venir. Pero lo que te puedo decir es que a pesar de todo ello, Franco, es tal el potencial de México. Hace poco asistíamos precisamente con una experta a una plática de temas de nearshoring y de todas estas oportunidades, y es donde te das cuenta del tremendo potencial que tiene México. Lo que ella nos planteaba es un poco de decir, fíjate, si con todas estas variables, si no en contra, por lo menos no tan a favor, que pareciera ser que estuvieran allá rondando en el ambiente, ¿no? Como tú bien dices, geopolítico, financiero, macroeconómico, microeconómico, etcétera. A pesar de ello, estamos viendo la cantidad de empresas extranjeras que siguen llegando a México. Imagínate lo que ese potencial pudiera ser con todas las variables bien alineadas, ¿no? Ojalá vayamos en ese sentido, en donde, por ejemplo, la parte de logística, infraestructura se optimice un poco más. La parte del Estado de Derecho, Franco, eso es importantísimo, porque mientras un inversionista extranjero tenga certeza de que la inversión que va a poner en México no va a estar supeditada a vaivenes políticos, a nuevas ideas de que salió una nueva legislación y por lo tanto mi inversión ya está en riesgo, etcétera, etcétera, sería, pues bueno, se potenciaría aún mucho más. Pero lo que yo te puedo decir viendo el lado positivo de la película o viendo el vaso medio lleno, es que a pesar de todo eso, la verdad nosotros nos sentimos optimistas. Por eso mismo seguimos invirtiendo en nuevos parques industriales, como te decía hace un momento, en eficientar y en hacer todavía más robusta y más madura nuestras plataformas tecnológicas, en todas estas actividades de promoción que estamos haciendo en el extranjero, precisamente porque creemos, Franco, que esto pues no va a terminar. Hay tendencias macroeconómicas que son tan poderosas que difícilmente se van a detener, y a fin de cuentas los mercados se mueven en donde hay oportunidades de crecimiento y oportunidades de desarrollo. Y si los mercados detectan que establecerse en México es una oportunidad de inversión sensata porque te puede tener mayor cercanía con el mercado más grande del mundo, porque puedes acceder con aranceles preferenciales, porque logísticamente te puedes hacer más competitivo versus si produces en China, etcétera, etcétera. Eso pues va a continuar. Nosotros hemos visto eso, Franco, que viene una tendencia positiva en inversión extranjera directa. Tan solo te doy un dato muy concreto. De enero a septiembre, en lo que es la zona del Bajío, la inversión extranjera directa comparada contra el mismo periodo del año anterior subió un 9-10%. Entonces, eso te habla de que a pesar, y te puedo asegurar que es lo mismo con otras regiones, y no se diga, como decías tú hace ratito, el norte, ¿no? Marcadamente Monterrey y otras zonas, en donde te puedo apostar que esos porcentajes son todavía mucho mayores, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. Digamos que ambas respuestas caben en la misma pregunta, ¿no? Sí, es un entorno muy volátil, de mucha incertidumbre, de muchas dudas, yo te diría, pero a pesar de todo eso, tenemos tantas ventajas competitivas en México que seguimos viendo una llegada muy interesante de inversión extranjera directa, y creo que no se va a detener. Quizá todavía no estamos a lo mejor a los niveles prepandemia, a lo mejor en algunas regiones ya emparejándose o quizás superándolo, otros vamos un poquito más rezagadas, pero para allá vamos todos. Acabamos de ver, por ejemplo, el anuncio reciente de Tesla, ¿no? En Monterrey. Entonces, difícilmente verías anuncios de esa magnitud
si no vieran ese tipo de empresas un potencial, por supuesto, de negocio, ¿no? Y con todo lo que lo que conlleva una inversión de esa magnitud que luego trae tras de sí toda una batería de otras empresas que los van siguiendo, ¿no? Entonces, sí, en concreto, es un ambiente de mucho reto, de muchas cuestiones que todavía tenemos que superar y eficientar en México, pero a pesar de ello, creo que vamos por buen camino y con expectativas todavía de crecimiento. Pero qué gran mensaje ese es el que mencionas, qué gran mensaje precisamente de ver que hay oportunidades tan importantes y tenemos a un Tesla y a un Elon Musk diciéndole al mundo que el lugar para invertir es México, y eso es algo bien importante pese a todo lo que estamos viviendo, Gerardo. Oye, pues yo te quisiera agradecer por esta gran plática que nos has dado, definitivamente mucho conocimiento y una gran lectura de lo que estamos viviendo. No sé si de tu lado traigas algunas conclusiones, algún mensaje que quisieras poner sobre la mesa antes de despedirnos. No, Franco, pues simplemente agradecerte por el tiempo, por la oportunidad y bueno, simplemente recalcar eso, que efectivamente sí, son tiempos retadores, pero que creo que el país, a pesar de todo, estamos preparados para seguir captando todas estas empresas, que en lo particular, hablando de la trinchera de American Industries, como lo hemos estado los últimos 47 años, Franco, hemos apoyado a más de 250 empresas extranjeras a instalarse en México. Tenemos más de 20,000 empleados. En la historia de estos 47 años han sido más de 300,000 empleos generados. Entonces, pues bueno, que tenemos ciertamente la capacidad y el conocimiento para seguir apoyando a todas estas empresas, ya sean chicas, pequeñas, medianas, automotriz, aeroespacial, médico, químico, metalmecánico, de cualquier sector, de cualquier país, a que se instalen en México, ayudarlos a consolidar en su operación. Y simplemente ese es el mensaje para quien nos escuche que quizá trabaje en una empresa de cualquiera de estos sectores y que sigan teniendo proveedores en el extranjero que necesitan venirse a México, es donde podemos apoyar en ese proceso. Excelente, Gerardo. Pues un mensaje muy importante. Muchísimas gracias por esta conversación. Nos dejas con conocimiento muy valiosísimo y en lo personal, pues te quisiera agradecer por esta plática. Al contrario, Franco, gracias a ti y estamos en contacto. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.